El Morral del Cazador. Muy buenos días, morraleros, y seáis todos bienvenidos y todas bienvenidas una semana más a este programa desde el que cada semana intentamos acercaros los mejores y más interesantes temas relacionados con el sector cinegético. Programa número 79 y semana en la que hemos celebrado el Día Mundial del Medio Ambiente. Yo solo os voy a decir una frase que dice un buen amigo mío, y es que todo lo que tú le das al campo, él te lo devuelve por partida doble. Así es de generoso. Así que, pues como cazadores que somos, vamos a seguir dando ejemplo a todo el mundo y cuidarlo y respetarlo como lo hacemos la gran mayoría de los que somos cazadores. El otro resto no son más que ansiosos y furtivos. Y bueno, ¿qué os he preparado para hoy? Pues la idea en primer lugar es hablar con tres fenómenos como son Juan Carlos Calvo, director de Caza World, Laureano de las Cuevas, miembro de la Junta de la Asociación del Corzo Español, y Miguel Alonso Bert, presidente de la UNAC, con los que hablaremos y analizaremos el panorama que tenemos con el sector animalista, de los problemas que podemos tener, de lo que se atisba en el horizonte, de los posibles cambios que lleguen con el nuevo gobierno y con la nueva ministra de Medio Ambiente, de lo atentos que hay que estar porque estos no la van a intentar colar en cuanto puedan, y si pueden van a prohibir la caza o todo lo que tenga relación con el mundo rural, ellos se van a meter. Así que bueno, pues tanto nosotros como la administración tenemos que estar atentos y por supuesto los aspectos que debemos mejorar nosotros a nivel personal como sector cinegético. Bueno, pues todo eso vamos a hablarlo con estos tres fenómenos. Y en segundo lugar, pues si nos da tiempo hablaremos con nuestro experto en armas y director del blog Loco por las Armas, Joaquín de la Pazza, sobre la carga de los cartuchos, plomeos, cargas más adecuadas para cada especie, etcétera. Y anunciar el último sorteo que vamos a hacer antes del parón del verano, porque el morral pues llegará un momento en el que parará para las vacaciones de verano y un descanso vacacional que será a mediados de julio, pero hasta entonces podéis participar en el sorteo de 5 gorras con el logo del programa para que las estrenéis en el descaste de conejos o para que las palomas no os vean el brillo del pelo o del cartón cuando estéis en el puesto o por ejemplo para llevarla también en vuestros paseos por el campo, para lo que queráis. Los compañeros del portal de caza son los artífices de estas gorras tan chulas y tenéis hasta el 13 de julio para poder participar, que lo podréis hacer a través de las redes sociales, Facebook e Instagram. Ya pondremos el post para que podáis compartirlo y participar, y para los que no sean usuarios de las redes sociales, pues podéis participar a través del correo del programa, elmorraldelcazador@gmail.com, mandándonos un correo diciendo que participáis en el sorteo de las gorras. Os iré dando a cada participante un número que será con el que participaréis en el sorteo y nada, pues el día 13 daremos el ganador, los ganadores. 5 gorritas de camuflaje para 5 morraleros con el logo del programa. Así que ya sabéis, a participar. Y sin más, pues pasamos a las noticias. Noticias que como todas las semanas vienen de la mano de nuestros amigos del portal Caza World, ya sabéis, el portal en donde estar informado de todo lo que pasa en el sector cinegético, de los mejores artículos de opinión y de los mejores resúmenes de montería, donde podemos leer que capturan 2 corzos que comían en el centro de Burgos. Los 2 corzos han sido capturados por agentes de medio ambiente y de la policía local cuando pastaban tranquilamente junto al palacio de la isla burgalés. Posteriormente fueron devueltos a su hábitat. Los cazadores abaten en una temporada 12.000 jabalíes en Asturias. Solamente en 2 municipios asturianos no se denunciaron daños provocados por estos mismos, aunque la diputada de Foro, Carmen Fernández, cree que hubo daños en todos. Miles de manifestantes y éxito rotundo en defensa del mundo rural que salieron a la calle en Santiago de Compostela el fin de semana pasado, reivindicando el respeto hacia el mundo rural. Cazadores, pescadores y agricultores, silvicultores y ganaderos, entre otros colectivos, se manifestaron unidos para defender el mundo rural. La Consejería de Agricultura de la Generalidad Catalana prohibirá cazar depredadores de conejos como el zorro en las zonas de Lérida en las que la plaga de esta especie está provocando daños en los cultivos, principalmente en cereales y frutales.
Desde que se autorizaron batidas nocturnas, en abril se han capturado un total de 3.600 conejos, pero el censo realizado en mayo ha sido extraordinario. Una valla de casi 11 millones de euros para frenar la peste porcina. El Parlamento danés ha aprobado una propuesta de ley para construir una valla de alambre en la frontera con Alemania como medida de prevención contra la propagación de la fiebre porcina africana. Y los cazadores de Piloña subastarán 59 piezas para mejorar la economía de su coto. Este domingo, día 10, en el restaurante de Villamayor, en Piloña, se subastarán 19 lotes de venados, 4 de gamo y 26 de venadas. Y el pasado fin de semana, durante la noche del domingo, los agentes de medio ambiente de la Junta de Andalucía sorprendieron a 2 hombres mientras realizaban un aguardo nocturno. Según informan fuentes oficiales, la actividad delictiva tuvo lugar en un paraje como conocido el Parralico, en el término municipal de Tajal, en la provincia de Almería. El tiempo. Y como todas las semanas, vamos a conocer lo que nos tiene deparado el tiempo para estos próximos días. Y es que, bueno, pues parece que hasta el miércoles, martes-miércoles, pues las tormentas van a seguir presentes y las temperaturas van a seguir como hasta ahora. La tendencia es a subir, pero, oye, es un gusto el estar en junio y tener unas temperaturas normales, no como ha pasado años atrás, que en junio parecía que era agosto, o en mayo parecía que era agosto. Así que, bueno, pues por lo menos estamos disfrutando de unas temperaturas bastante agradables. Jaime del Castillo, buenos días, cuéntanos. Buenos días, llegamos al viernes con la inestabilidad presente en la mitad oeste peninsular, con cielos cubiertos allí, precipitaciones con tormentas ocasionales que podrían ser localmente fuertes en Asturias, León y este de Galicia e incluso persistentes en el sur del sistema central occidental. Se irán extendiendo estas lluvias durante el día a otras zonas de la península de forma más débil y dispersa y con menor probabilidad cuanto más hacia el este. No se espera que lleguen al área mediterránea, donde hoy tendremos cielos poco nubosos. En Canarias, jornada estable, tiempo soleado y tan solo algunas nubes al norte de las islas del archipiélago y temperaturas que hoy bajarán en el suroeste peninsular, mientras que ascenderán en el área mediterránea y en el Cantábrico oriental. Mañana sábado comenzaremos el fin de semana con precipitaciones localmente fuertes y persistentes en el noroeste de Galicia, que tampoco se descartan en otras zonas de la comunidad gallega, así como en el norte de Navarra y de Huesca. También podría llover de forma más dispersa en el resto de la mitad norte peninsular, zona centro y resto de las sierras orientales, y algún chubasco ocasional en otras zonas de la península de Melilla y en las islas Canarias de mayor relieve. Las temperaturas diurnas bajarán en el cuadrante noroeste y en el interior del sudeste de la península, así como en Canarias, al igual que lo harán los valores nocturnos en la mitad occidental peninsular. El domingo tendremos precipitaciones de nuevo localmente fuertes y tormentosas en el extremo noroeste peninsular, norte de Aragón, interior de Cataluña y extremo oriental del sistema ibérico. De forma más débil también podrían darse en el resto del nordeste peninsular, en el área de Levante y en el este de Baleares. Durante el día llegarán también a otras zonas del cuadrante noroeste peninsular e incluso podrían alcanzar a zonas de la mitad norte y zona centro. También las temperaturas podrían subir en Galicia y en el suroeste peninsular y bajar en el nordeste. El lunes comenzaremos la semana con precipitaciones y tormentas de nuevo que afectarán al extremo norte peninsular y de forma más débil y dispersa al este de Castilla y León, al sistema central y al oeste del sistema ibérico. Tampoco se descartan en otras zonas del tercio noroeste peninsular y del sistema ibérico, así como en el norte de las Islas Canarias de mayor relieve. Los termómetros se espera que suban durante el día en las mesetas y en el área mediterránea peninsular. El martes y el miércoles tendremos ya tiempo más estable en la mayor parte del país, aunque las precipitaciones y tormentas seguirán afectando al área cantábrica, al Alto Ebro, a los Pirineos y al nordeste de Cataluña. Incluso podrían llegar al levante peninsular, al extremo oriental andaluz y a Baleares. Además, las temperaturas seguirán subiendo en la mayor parte de la península. El resto de la semana volveremos a disfrutar de tiempo estable ya en la mayor parte de España y tan solo podríamos encontrar algunas precipitaciones en el extremo norte peninsular, en el norte de las Islas de Canarias y en Baleares, y las temperaturas continuarán aumentando progresivamente y de forma generalizada en todo el país. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Perfecto, Jaime, pues hasta el martes, miércoles habrá que estar atentos y después a disfrutar unos días de una subida de temperaturas y de un tiempo más estable. Hasta la semana que viene, un abrazo.
Del cazador. He's the guy who's the talk of the town with the restless guy. Don't you bother to fool him around. Keeps the vomits on the run. Bueno, y continuamos con el programa y pues tiempos difíciles los que estamos viviendo y más difíciles pienso que van a venir para el sector cinegético con respecto al movimiento animalista, un movimiento que cada día gana más peso y que cada día recibe más respaldo por parte de la administración, por lo que lógicamente cada vez se les escucha más y cada vez tiene más peso y calado en la sociedad. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Pues hay morraleros. Yo solo pues pocas soluciones puedo dar, pero los invitados a la charla de hoy algo de luz nos van a dar respecto al tema seguro. Para analizar la situación están hoy con nosotros tres grandes, cada uno en lo suyo, pero tres grandes. Juan Carlos Calvo, director del portal Cazaworld, muy buenas y bienvenido. Muy buenos días, Javier, encantado de estar con vosotros en la radio. Lo mismo te digo. Laureano de las Cuevas, miembro de la Junta de la Asociación del Corzo Español, muy buenas y bienvenido de nuevo. Buenos días, Javier. Buenos días a todos. Y don Manuel Alonso Bert, presidente de la Unión Nacional de Asociaciones de Caza UNAC. Muy buenas y bienvenido. Buenos días, Javier, y buenos días a Laureano y a Juan Carlos. Bueno, ¿qué tal estáis? Pues muy bien, ansiosos de participar en el programa. Bueno, estamos aquí en una situación un tanto de incertidumbre, ¿no? Porque, bueno, pues el sector cinegético con el nuevo gobierno pues se ha creado un poco de tensión. Bueno, pues ya tenemos nueva ministra, tenemos pocas noticias suyas, no muchas referencias no tenemos, pero bueno, lo importante y a lo que vamos a tratar hoy es que tras la designación del nuevo gobierno, poco han tardado los oportunistas como PACMA y organizaciones como Save Your Life o personajes como Lobo Marley en pedir, limitar, prohibir, cortar de raíz actividades cinegéticas o relacionadas con el mundo rural. Y bueno, pues se han especulado ya varias cosas, pero ¿cuál creéis que puede ser la postura del nuevo gobierno? Hombre, yo la verdad es que políticas aparte, este nuevo enjuague que ha hecho el presidente actual del gobierno de hacer un macroministerio de energía, agua, medio ambiente y cambio climático, realmente me parece pues, enredar un poquito más la madeja, ¿no? Porque parece ser que la nueva ministra Teresa Rivera, que ya tiene alguna experiencia dentro del Ministerio de Agricultura y Pesca en los años, bueno, ya hace muchos años, hace 10 años, creo que fue en la etapa del 2004-2018, pues algo debe saber de lo que se cuece dentro del Ministerio. Su perfil es un perfil mucho más hacia el cambio hacia el cambio climático, no hacia la agricultura y hacia la caza, sino hacia el tema de energías renovables y demás, con lo cual no sé en qué nos afectará. Quizás puede ser un pequeño escollo para el tema. Eficiencia energética y todo ese tema. Correcto, depuradoras, etcétera, más. Quizás algo de, pues mira, por ejemplo, hace nada se prohibía la zona de caza en las zonas próximas a los generadores de aire. No sé yo hasta qué punto, hasta que no destape sus cartas, qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Pero no lo sé. Vamos, habrá que darle el voto del desconocimiento, ¿no? Manuel o Juan Carlos, ¿algo que añadir? Bueno, yo personalmente pienso que bueno, hay que darle, como dice Laureano, hay que darle un margen de confianza. Yo no creo que vaya a cambiar mucho ya lo que va la administración a hacer con la caza. Yo creo que vamos así más o menos similar, ¿eh? Pero hombre, está claro que se va a dejar llevar también, a lo mejor se dejan llevar por alguna de estos partidos radicales, pero que realmente y tampoco le tenemos a los partidos radicales. Yo creo que con esta gente es necesario sentarse y hablar con ellos. Lo que no podemos estar siempre peleándonos,
y siempre cada uno en una punta en una esquina de la habitación. Yo creo que tenemos que llegar a un momento, hay que sentarse y hablar claro de lo que tenemos en el campo y en el mundo rural, de la caza, el mundo rural, de todo lo que rodea el entorno. Yo creo que alguna vez habrá que hacerlo, pero realmente, yo pienso que tenemos que darle un pequeño margen de confianza y yo no creo que vaya a haber muchos cambios, ¿eh? No, y bueno, Juan Carlos, algo que añadir, discúlpame. Sí, bueno, yo había leído en varios diarios estos días que Teresa Rivero era un guiño de Pedro hacia los ecologistas. La verdad es que no sé si será así o no. Como ha comentado Laureano, es una mujer que tiene experiencia en el Ministerio de Medio Ambiente con anterioridad, y yo creo que nuestro sector tiene que darle un voto de confianza. Al final ella aparece ahora, se encuentra con un escenario X y bueno, tenemos que ver cómo empieza a trabajar y cuál es su posición hacia nuestro sector. Otra cosa hubiera sido que hubiera salido la señora Narbona, pero bueno, como se ha quedado un poco ahí a otro lado, no podemos decir nada. De todas formas, yo también soy de la opinión de que se va a mantener todo más o menos igual, más que nada porque la mayoría de las competencias son de las comunidades autónomas y luego ya sabéis que cada una pues toma sus decisiones en base a lo que vaya saliendo. Ese es uno de los graves problemas que no ha sabido arreglar el gobierno saliente. El problema de que cada comunidad autónoma está haciendo lo que le da la gana, cada comunidad autónoma está legislando a su capricho, y cada comunidad autónoma está haciendo con el medio natural lo que quiere, eso yo pienso que si hay un gobierno que sea capaz de unificar criterios en estas cuestiones, sobre todo como todos nos quejamos siempre, que si las órdenes de veda, que si en un sitio se legisla con una fecha, que si en otro una especie más, otra especie menos, en el tema de migratoria, yo creo que si hay algún gobierno que es capaz de hacer esto, yo creo que podemos mejorar muchísimo, porque es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, que no tenemos una ley básica estatal y ninguno de los gobiernos que hemos tenido de aquí para atrás ha tenido narices de coger el toro por los cuernos. Hombre, realmente, a ver, el tema de que cada comunidad legisle a su manera y adapte las leyes, por un lado está bien y por otro lado está mal, porque lógicamente no es lo mismo una ley de caza o una orden de vedas en el Principado de Asturias, por ejemplo, que en Melilla, por poner un ejemplo. No tiene nada que ver. Los tiempos de veda no coinciden para nada. Entonces, bueno, pues ahí en ese caso sí. Otra cosa diferente, pues ya sabemos que otras competencias que cada comunidad se las atribuye a su manera. Hombre, Javier, eso que dices está muy bien desde un punto de vista genérico. Vamos a ver, claro. Es cierto que los tiempos de vedas tienen que ser distintos y acorde con la situación geográfica y climatológica de cada una de las comunidades. No pasa la tórtola a la paloma, si es que ya pasa, claro, porque nos dicen que ya ni pasa. Al mismo tiempo por Tarifa que por los Pirineos, eso es de cajón, pero las líneas generales que regulan la práctica de la caza son las mismas en todas las comunidades, con lo cual no puede existir un favoritismo o un maniqueísmo. No puedes estar en la zona de Madrid lindando con Guadalajara desde el 1 de junio con el jabalí a caño libre en esperas, y a 50 metros los agentes forestales, que ni siquiera dependen de medio ambiente, sino que dependen de Presidencia, te están poniendo todas las trabas y una más para darte un permiso de esperas. Eso no tiene cabeza, es un sinsentido. Juan Carlos. No, yo creo que al final hay que hacer diferenciaciones. Evidentemente, como dice Laureano, las especies y el propio medio nos pide que así sea. Pero también creo que el que haya regulaciones tan sumamente diferentes, como ha dicho Laureano, es un problema. Uno de los cotos en los que cazo, hacer justo límite de comunidad, perdón, y uno ya no sabe qué tiene que hacer, porque es que cruzas 200 metros y cambia totalmente incluso las especies a cazar. Y estamos hablando de una misma zona, o sea que al final yo creo que ahí sí que es importante que se hagan cambios. Importante y necesario. Bueno, vamos a meternos un poquito en referente al tema, lo que hablábamos al principio de el animalismo, que cada vez está más radicalizado
y que cada vez gana más peso. ¿Pensáis que puede ser por nuestra culpa, por no saber actuar, por no estar bien representados o porque ellos se saben mover mejor que nosotros y, bueno, pues tienen unas artes que nosotros a lo mejor no sabemos llevar a cabo? Bueno, yo creo que ahí vamos, quizá los cazadores ahora mismo vamos en contra de tendencia, ¿no? Tenemos una sociedad que cada día más pues introduce a los animales y animales incluso que no están domesticados en los hogares. La gente cada vez es más sensible con los animales y creo que ahí tenemos también un problema de tendencia y de educación, ¿no? Al final la sociedad más urbanita pues se está reconvirtiendo hacia el animalismo, por así decirlo. Es algo además que vende porque tratan de sensibilizar a los animales y es algo contra lo que yo creo que tenemos que luchar desde la formación. El tema del animalismo creo que ha crecido muchísimo en los últimos años y creo también que desde el movimiento animalista ya se mueven muchos intereses. Bueno, hemos visto subvenciones millonarias, hemos visto incluso nosotros el año pasado publicamos una noticia por estas fechas en la que bueno pues el fundador de una plataforma animalista pues le detenían porque había recaudado 300.000 euros y había malversado esos fondos y al final se enjunta el crecimiento de la tendencia, ¿no?, del animalismo en la sociedad y el aprovechamiento por otra parte de cierto movimiento en el que ven que hay subvenciones, que hay dinero y que hay gente que tiene intereses en meterse ahí. Hombre, y no solamente es eso, como bien dice Juan Carlos ha apuntado a la pirámide de la sinvergonzonería. Pero existe esa sinvergonzonería, y me disculparme por esta expresión de sinvergonzonería, pero es que cada vez que veo de repente en redes sociales cómo hay un señor, o dos, o tres, o 40, que de repente se dedican a expoliar el medio natural, cogiendo crías de corzo, cogiendo perdices de los nidos, cogiendo ovejas, cogiendo cerdos y creando santuarios. O sea, no solamente no es que a ese animal que han expoliado, porque normalmente no se lo han encontrado abandonado, sino que han ido a por él, no lo han llevado a un centro de recuperación, sino que se lo han llevado a su casita, a su granjita, y de repente se han dedicado a decir... qué buenos somos. De tal, le ponen un nombre fantástico y de Walt Disney. Estrellita está muy triste y necesita tu ayuda. Sí, Laureano, en ese punto nosotros el compañero Daniel hace unas semanas trabajó en un artículo de un señor que a través de YouTube, que además tiene cientos de miles de seguidores, cogía un conejo que no era de monte y recreaba una falsa madriguera. Y bueno, aquello era vergonzoso para quien es conocedor del campo y es vergonzoso y tiene cientos de miles de reproducciones, gente aplaudiéndole y lo que es peor, gente que se cree que los conejos de monte crían así. Claro. Hay una cosa... Antes hacías alusión a un tema muy importante que es el tema de la educación. El tema de la educación. En España ahora mismo no existe educación medioambiental, no existe educación sobre la fauna y la flora. Yo no digo solamente sobre la fauna, incluso sobre la flora. Sobre el medio ambiente general. Es importante que sepan que en este caso, por ejemplo, el conejo es un animal depredado y la naturaleza es como es y así hay que explicarlo y así hay que darlo a conocer y así hay que educar a los jóvenes. Yo creo que soy el más joven de la charla y yo ya veo que mi generación tiene una necesidad de esa educación. Manuel, Juan Carlos, aquí hay un problema que tenemos, que nosotros, y yo soy quizás el más mayor de los tres que estamos, o de los cuatro, os voy a decir una cosa, no miramos para atrás. La gente es que no le gusta mirar para atrás. Yo como he estado desde atrás y llevo 40 años al pie del cañón, me he dado cuenta que una de las cosas que hemos hecho los cazadores es mirar para otro lado. Cuando hemos visto que ha habido estos grupos conservacionistas que primero no eran radicales, que han sido unos grupos que han trabajado perfectamente en el medio natural, y junto al cazador, y fundados por cazadores. Claro, pero es que hemos mirado para otro lado, nos hemos dedicado a competiciones, nos hemos dedicado a querer dulcificar la caza, diciendo que esto es como si fuera lo de Bambi, y no hemos dicho nunca nada, y no nos hemos dado cuenta que nos han ido pegando bocados poco a poco. Entonces, tenemos que pensar
que lo que hemos hecho durante 40 años atrás, si nos damos cuenta desde los años 70, al día de hoy, cómo ha ido la caza pegando, al revés, bajando cada vez más la caza que tenemos, cada vez hemos ido pegando bajones, yo creo que tenemos que pensarlo. Por eso surgió la UNAS, por eso la UNAS nace, porque esto es como el cuento del lobo. Nosotros siempre hemos dicho lo que está pasando y nadie nos ha hecho cuenta. Y este es el gran problema que tenemos ahora. Pero os vuelvo a repetir, como dije al principio, con los animalistas hay que sentarse y hay que poner las cartas boca arriba, ¿vale? Y a la administración hay que plantarle cara en estas cuestiones, sobre todo en el tema de las subvenciones, que hemos hablado y vamos a hablar. El tema de las subvenciones, tenemos que plantarle cara, porque no tiene sentido que a los cazadores, a los cazadores o a nuestros cotos, no voy a hablar de los cazadores, ahora a nuestros cotos, no les den subvención absolutamente para nada y ahora a estos señores para trabajar en nuestros cotos les estén dando dinero. Entonces, estas son las cuestiones que tenemos que plantarle en cara a la administración y decirle, oiga, que esto es así, que lo que no puede ahí está, que el que está trabajando en el campo es el que necesita la subvención. No, y que además que nosotros lo hemos hecho de igual que lo van a hacer ellos sin dinero, sin subvenciones de ningún tipo. Es que lo hacemos sin dinero, entonces si alguna vez hay algo y tienen que soltar algo, coño, por lo menos que se lo den al que está en el campo trabajando. Y a quien más está invirtiendo en el campo. Claro, es que lo que no se puede consentir, que tú tengas que irte de tu finca, y ahora resulta que venga un tío de fuera, y venga a intentar quererte cuidar tu finca. Hombre, pero si a él le dan dinero y a ti no te dan dinero. Entonces, por eso digo que es muy importante el tema del mundo rural. El tema del mundo rural es con los que nosotros tenemos que trabajar. Aquí nos hemos olvidado del agricultor, nos hemos olvidado del ganadero, y para mí es primordial, porque la mayoría de los cotos que hay en nuestro territorio, en todo el país, son cotos de sociedades, en gran parte, muchos, cedidos por agricultores, y eso nos hemos olvidado. Muchas veces los cotos de las sociedades se creen que son los dueños, y mire, esto no es así. Entonces tenemos que trabajar conjuntamente con el mundo rural. Si no lo hacemos, mal camino vamos a llevar, y cada vez los animalistas nos pegarán más bocados. Sí. Está claro. Yo creo que es importantísimo la difusión y cómo divulgamos lo que realmente los cazadores hacemos en el campo. Ahora mismo tenemos que la mayor parte de especies protegidas que están creciendo y que sus poblaciones protegidas en peligro de extinción, que sus poblaciones están creciendo, como puede ser el caso del lince, está creciendo en cotos de caza. Esos cotos de caza tienen una gestión que durante muchísimos años han hecho los propietarios y han hecho los cazadores. Entonces, y fundamentalmente en fincas privadas, además. Claro, mira, Nelson Laureano nos puede hablar bastante. Ellos tienen el proyecto Equilibrium con el águila real ahora mismo. Yo puedo incluso poner un ejemplo de, una finca que gestionamos nosotros, cría un águila imperial desde hace ya 5 o 6 años. Y estos animales, donde encuentran, al final su territorio, se encuentra en la mayoría de los casos en cotos privados, gestionados bien por la propiedad o bien por los cazadores. Y esas inversiones que se hacen en esos cotos, en la mayoría de los casos, han sido pagadas por los cazadores. Sí. Y eso es importante que lo digamos, y eso es importante que se sepa. Porque la sociedad no tiene conocimiento de que el lince, por ejemplo, está creciendo gracias a fincas privadas, que son cotos de caza. Y eso es importante que se sepa. Gestionados por entidades privadas y por personas personas particulares. Y además yo es que pienso que el principal problema y del que más se aprovechan los animalistas es la gran brecha que existe entre el mundo rural y el urbano. Se aprovechan, digo, porque los animalistas viven en las ciudades o en pueblos grandes que no tienen casi contacto con el medio rural y que desconocen totalmente las necesidades y problemas que conlleva vivir en el campo y vivir del campo. Hay un problema muy grande respecto al tema del animalismo. El animalismo, que es brutal, vamos a ver. El animalista, por sí, yo no voy a decir que sea un absoluto desconocedor de la naturaleza. No, pero en el 90% de los casos lo es. Sí. El problema del animalista no está en el animalista en sí, sino en el que le jalea. Ser animalista como tal, yo no sé si estará bien o estará mal. A mí lo que no me parece ni lógico, ni adecuado, ni legal,
es el que se aprovecha del sentimiento del otro, del sentimiento por amor a la naturaleza o por querer ayudar a esa naturaleza que conoce o que desconoce, y se aprovecha y le pega un estacazo. Hace 2-3 días ha salido el caso de un señor, Luis Miguel Domínguez, que ha sido condenado por un juez. Por segunda vez condenado, ¿eh? Por segunda, bueno, bien, ha sido la primera vez fue por hacer unos daños, por hacer daños a unas casetas. A unas casetas, que bueno, la condena en este caso no hubo condena porque la sentencia fue favorable por una serie de errores que cometió la administración. No voy a entrar en ese asunto. Voy a entrar en este último. Un señor que de repente 2 hermanos que no tienen hijos y no tienen familiares directos le dan una herencia porque es un señor que sale en televisión española hablando de animales. Y además, normalmente cuando habla de animales se equivoca. Porque es un tipo tan absolutamente peculiar que confunde la oveja con el carnero churra con el carnero de Asaf, con un carnero israelí. Entonces, como sale en la tele, pues hay 2 señores de León que le donan su herencia. ¿Y qué hace este señor con una herencia? Promete que la va a dar a una fundación y en vez de darlo a la fundación, saca el dinero y lo mete en dos cuentas corrientes de 2 sociedades particulares. O sea, este señor, aparte de ser un jeta que según él es insolvente, estafa a 2 señores gracias a su sentimiento por la naturaleza, a su sentir por la naturaleza. Sí, a su amor por los animales, claro. Exacto, a su intento de ayuda. Sí, entonces, por su solidaridad. O sea... Exacto, solidaridad natural. Igual que esos señores que ese señor, que como decía antes Juan Carlos, pues apoyan a ese sinvergüenza que ha hecho la estafa del conejo que Daniel ha investigado. Pues estamos en el mismo caso. Es la misma víctima. Al final, la víctima es el animalista. Bueno, el que se cree animalista, porque cree que ser animalista está bien, cree que creer a la naturaleza es ser animalista. Y eso no es cierto. Creer que la naturaleza sea buena y que la naturaleza prospere no es ser animalista, es ser ecologista. Entonces, hay mucha gente que esgrime la bandera animalista y no lo es. El animalista es el que jalea de una forma distinta y quiere equiparar el animal al ser humano, cosa que jamás podrá ser. Lo del animal siliente, el animal sintiente, etcétera, etcétera, son términos que no están ni científicamente demostrados y aunque lo estuvieran, nunca van a ser aceptados por una simple lógica. Yo el otro día, cuando hicimos el programa especial de la tórtola, cuando estuvo Gregorio hablando con nosotros, después, bueno, pues hemos estado hablando con diferentes personas y todos han coincidido, en general, hablando pues con el tema de PACMA, de SEOBIRLIFE, de todas estas asociaciones, amalgama de partidos, que muchos están dentro de Podemos, como, por ejemplo, asesoran a la administración y en qué medida ya nos estamos viendo afectados en algunas cosas, como por ejemplo en el tema de la tórtola, si al final cambia en algo la orden de vedas, y en las posteriores órdenes de vedas de lo que nos va a venir, porque muchos coincidían con los que hemos estado hablando en que van a empezar a recurrir más de una orden de vedas. Esto yo no lo veo, vamos a ver, yo veo que aquí el cazador o los cazadores o las organizaciones de caza tenemos que tener las ideas muy claras, porque está claro que ellos se unen para cualquier cosa, cada uno va por su cuenta, pero a la hora de la verdad se unen. Este gran problema con la caza, desgraciadamente no lo tenemos. Desgraciadamente no lo tenemos. Entonces, ese es uno de los temas que tenemos que tener claro. Que aquí tenemos que navegar todos, cuando tengamos problemas de estos. Y otra de las cosas que tenemos que tener claro es que tenemos que saber identificar los problemas que tenemos, para que no sean ellos los que los saquen a luz pública. Porque el problema de la tórtola es un problema que venimos años viendo la problemática y nadie hace nada. Al revés. Lo que hacemos es agravarlo. Claro, perdona Manuel, pero es que además los cazadores, con el tema de la tórtola y con todo el tema de las migratorias en el estrecho, los cazadores llevamos años denunciando las malas praxis que se hacen en el norte de África, todo el tema de las capturas con redes, todo el tema de la masacre del paso del estrecho, y en España lo único que hace es
qué ocurre con las 4 que llegan a España. Y señores, sí, pero, no veamos qué pasa con 4, vamos a ver qué pasa con 4.000. No es un problema. No, pero en ese España, punto... es un problema que se genera fuera de España, con lo cual habrá que empezar a tratar el problema donde se genera. No, ahí no puedo... en el norte de África. Ahí no puedo estar de acuerdo contigo, y de hecho Javier en el anterior programa tuvo un experto y ahí creo que nos falta información y que estamos muy equivocados. De hecho, los cotos de caza, según los estudios, favorecen, sobre todo en aquellos en los que se hacen comederos o siembras para que la especie, siembras cinegéticas para que la especie pueda comer. El éxito reproductivo de la especie es muy superior. Creo que era 1 frente a 1.8. Entonces, ahí creo que nos falta información. Cuando decimos que hay malas prácticas en Marruecos, tenemos que tener en cuenta que los expertos dicen que en Marruecos la población de tórtola es totalmente diferente a la que tenemos en España. La tórtola que viene a España a reproducirse, y en Marruecos hay otra población de tórtolas que además ha aumentado muchísimo en los últimos años, como ha pasado en el Levante español, y que se tiene que controlar porque ha crecido. El problema de aquí es la pérdida del hábitat totalmente, claro. Exactamente, es otro problema totalmente diferente al que tiene en Marruecos, y creo que en esto pues volvemos a lo mismo de siempre, nos hace falta educación, porque los cazadores, si 10, 12 años atrás hubiésemos tenido la educación que a través de estos biólogos o científicos podríamos haber obtenido, hubiese cambiado mucho la situación de la especie a día de hoy. Porque el problema que tenemos ahora es que recuperar las poblaciones de tórtolas en aquellos puntos en los que se ha perdido es muy difícil. Pero, Juan Carlos, el problema que tenemos los cazadores, vamos a meternos todo, aunque yo en ese saco no me meto, pero bueno, el problema es que decimos, sí, hacemos siembra, hacemos comederos, hacemos cebaderos, pero ¿para qué lo hacemos? Es lo que la gente tiene que preguntarse. Yo creo que el cazador debe de mirar por dentro y saber para qué se hacen los comederos y para qué se hacen los cebaderos, aunque sea tirándome piedras en mi tejado. Entonces, tenemos que tener muy claras esas cuestiones. Todos los años sabemos que cogen a gente con los cupos que no se cumplen. Quiere decir que tenemos que poner todos partes. Sí. Hombre, que el problema viene de fuera, que el problema puede venir de fuera, pero que el cazador tiene que aprender, tiene que dejar de ser egoísta, porque el cazador es muy egoísta, somos muy egoístas todos. Y si queremos dar una imagen nueva, la imagen nueva tenemos que darla preguntándonos ¿por qué pasa esto? ¿Por qué se meten con nosotros? ¿Por qué? Pues todas estas cosas tenemos que planteárnoslas. La perdí, tenemos el mismo problema. ¿Por qué la perdiz está desapareciendo? Puñeta, pues tenemos que plantearnos, porque hay sitios que hay comida, que no hay problema de cereales, y la perdiz se está perdiendo. ¿Por qué se está perdiendo? Entonces, todas estas cuestiones son las que teníamos que saber manejar perfectamente para poder pelearnos o poder contrarrestar lo que dicen estos animalistas, ¿vale? Entonces, esto es lo que nos tenemos que plantear. Que lo que hacemos son cosas que hasta ahora, que yo sepa, por ejemplo, en el tema de la perdiz, lo que estamos haciendo son sueltas descontroladas sin ningún tipo de... Entonces, todas estas cuestiones que estamos haciendo, los cazadores tenemos que tener más formación, más información y más investigación. Y estas son cosas que poco a poco es lo que habrá que seguirle a la administración o a las administraciones, que se dejen de darle dinero a otro y que lo den a los cazadores pero de verdad para estas cosas, no para otra cosa. Yo siempre le he dicho que la administración debería premiar a todas las sociedades, lo que has comentado tú antes, Manuel, que dedican su tiempo y su dinero a no solamente a favorecer especies cinegéticas, sino porque cuando tú estás haciendo labores de gestión estás beneficiando a toda la cadena trófica, y desde el primero hasta el último, porque todos se benefician. Nosotros lo hacemos con esa intención y muchas veces, y la mayoría de las veces diría yo, eso no se tiene en cuenta, y nada más que, oye, llegan dos y dicen, oye, que necesitamos dinero para recuperar el lince, como hemos estado hablando antes, y a eso no pasa nada, se les da todo. Pero en cambio, yo estoy convencido de que si eso se hubiera hecho a lo mejor con cotos de caza, el lince estaría el doble de lo mejor que está ahora. No, o mismamente el mismo caso que hablábamos de la tórtola. O sea, es el caso de que si, el otro día lo decía el científico, si hubiésemos tenido en conocimiento lo factibles que eran esas siembras cinegéticas, cómo aumentaban la tasa reproductiva, y o sea, al final podríamos haber tomado medidas. Incluso el gobierno se podría haber apoyado en nosotros
para gestionar esas poblaciones de tórtola. El problema es que ni por un lado tenemos información, ni por otro se recibe el apoyo necesario para poder hacer esa gestión. Ahora ya hay muchas iniciativas, bueno, Laureano, por ejemplo, está con el proyecto A Equilibrium, que bueno, al final es una asociación, esa asociación del corzo español, una asociación promovida y fundada por cazadores, y están trabajando por una especie que no es cinegética, como es el águila real. Entonces, lo que necesitamos es tener también esa confianza y ese apoyo de los que mandan en nuestro sector. Creo que sí que es cierto que en los últimos años está habiendo movimientos cada vez más hacia eso, pero creo que nos queda mucho trabajo por hacer. Sí, estamos empezando. Yo creo que estamos empezando. No vamos por el mal camino, pero tenemos lógicamente... Lo que pasa que una cosa importante es que la administración, nuestra administración, en todas las comunidades autónomas, tienen un grave problema, que hay mucho técnico, esto siempre me lo contaba mi profesor, hay mucho técnico de bata y poco técnico de bata. Entonces hay un desconocimiento grandísimo del campo, grandísimo, y cuando el cazador llega o el coto llega con un problema, pues miran para otro lado. A veces hasta se ríen de lo que le plantean, ¿no? El tema de la expansión del jabalí, en algunas zonas llevamos años diciéndole que nos den permiso de jabalí, y os puedo hablar, por ejemplo, en la campiña, en la zona cerealista de Andalucía, pues si tú no convertías un coto cerealista en un coto de caza mayor, no te daban permiso de jabalí. Entonces tú date cuenta de las barbaridades que se está haciendo en la administración. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no se nos ha escuchado nunca, pero a nadie se le ha ocurrido plantear este tipo de quejas en organismos superiores. Ahora hay zonas que por culpa de jabalí, zonas de comarca cepa, en las que hemos visto que la butarda ha desaparecido prácticamente entera, los sisones, caravanes, gangas, y todo ha sido por la culpa de la invasión del jabalí de las zonas esteparias. Bueno, tampoco vamos a echarle toda la culpa al jabalí, Manolo. Pero por ejemplo, hombre, también está la objetividad y todas esas cosas. Me refiero, hay muchas, vamos a ver, el hombre y la agricultura está cambiando los hábitats. Claro, entonces, claro. De una forma brutal. Estamos hablando de tórtolas, estamos hablando de palomas, estamos hablando de sisones. Al cambiar sus ecosistemas, sus fuentes de alimentación cambian. No es lo mismo un perdido lleno de semillas de cenizo que le encanta la tórtola, que un plantón que una plantación de girasoles donde la tórtola no puede alimentarse. Pero tú fíjate, comarcas enteras cerealistas que se están viendo invadidas, por ejemplo, por los jabalíes, ¿qué perdiz quieres que tengamos ahí? Pues sabes que lo primero que hacen es predar los nidos de perdiz, o sea que se los comen. Sí, por eso la perdiz cada vez está más arrinconada en las zonas de sierra, porque donde a lo mejor el jabalí pues menos puede ozar o menos tiene posibilidad de comer, porque bueno, pues tiene más protección también la perdiz, puede esconder más el nido, pero en las zonas de lo que estoy diciendo, Manuel, las zonas de cereal, eso es nido puesto, nido perdido. Y luego Manuel decía que el problema de la administración era que los técnicos que hay son técnicos de bata y no de mata, y yo pienso que también otro de los problemas que tiene la administración es los asesores que están detrás, porque por ejemplo con el tema del silvestrismo todos sabemos quién asesora a la administración para tomar las decisiones que está tomando al final. Vamos a ver, yo en el tema del silvestrismo no me he querido. Nosotros desde la UNAC empezamos a trabajar con el silvestrismo y te dice una cosa. Yo creo, cuando vimos que había otras organizaciones, incluso la propia administración, que empezó a ir por otros derroteros, decidimos incluso, creíamos o la advertimos que iban por un sitio equivocado, que estaban defendiendo el silvestrismo por un sitio equivocado. Siempre se ha ido defendiendo para concursos y nosotros entendíamos que algo que era tradicional, algo ancestral que se había hecho toda la vida, había que defenderlo de esa manera y no como concurso. Y bueno, ahí estáis viendo la situación, que la situación es a la que hemos llegado, o sea que ya la Unión Europea ha dicho basta, ¿no? Y yo creo que es la forma de defenderlo. Que si hubiese ido por otro camino, yo entiendo que esto se hubiese sacado para adelante. Ahora las quejas, nosotros nos retiramos en su día por eso, porque se empezó a defender por las competiciones. Y hombre, y en el siglo XXI no se puede defender esto por competiciones, hay que defenderlo por lo que ha sido toda la vida. Entonces, bueno, yo cuando era joven me gustaba la red, cogía pajarillos
los ponía en mi jaula para tanto, pero bueno, aquí nunca he ido en mi vida a un concurso, nunca. Y eso es un poco lo que te puedo contar, que yo creo que nos hemos equivocado a la forma de defenderlos, los que lo han estado defendiendo. Yo pienso que, hombre, vamos a ver, como todo, yo pienso que es que la administración tiene muchas deficiencias por muchos lados, porque con lo que estás hablando ahora, pues que no se ha defendido bien, porque a lo mejor no se han presentado las alegaciones que se tendrían que haber presentado con a lo mejor datos científicos. Cosas que pasan, por ejemplo, la semana pasada o hace 2 semanas leíamos en CazaWorld, por ejemplo, el tema de que se habían recurrido el tema de la caza del lobo al norte del Duero. ¿Y por qué? Por un problema de la administración que no había presentado un aval en el que se vieran datos reales sobre las poblaciones de lobo. Y entonces, como no había datos, pues no se podía permitir su caza, porque no sabían si había muchos o pocos. ¿Cómo una administración puede caer en ese tipo de errores? Mira, el tema de los datos y sobre el lobo es un tema muy controvertido. Ahora mismo, además, un tema muy controvertido por ser políticamente correcto. El lobo se ha tomado como una especie tótem, como una especie casi intocable, y a mí no me realmente. Yo conozco grupos de lobos que existen en la Sierra de Madrid y que los forestales niegan su existencia. Desde hace años, además. Sí, desde hace años. Ahora mismo, la semana pasada salía el famoso grupo Campo Grande, al cual la UNAC, si no me equivoco, está representado, ¿verdad, Manuel? Bueno, tenemos en el grupo del lobo que hay, pues sí tenemos algún representante. Hay algún representante del grupo de Campo Grande. El grupo Campo Grande, para quien no lo sepa, es un grupo de trabajo en el que participan entidades, personas de todo tipo de índole. Bueno, pues a mí las conclusiones del Grupo Campo Grande que se han hecho respecto a la gestión del lobo no me parecen correctas. Por miedo al que dirán, hombre, sí es cierto que están sentados cazadores, ecologistas, muy ecologistas y personas de todo tipo, de toda índole. Pero una de las conclusiones que hacían era el suprimir la caza como control de las poblaciones del lobo. A mí eso me parece aberrante. Y hablando con personas que han estado en esas reuniones, yo afortunadamente no he asistido. Digo afortunadamente porque mi posición hubiera sido quizás un poco controvertida. No puedo admitir que se elimine de la ecuación la función gestora de la caza como herramienta de gestión de poblaciones en el lobo, de ninguna de las maneras, porque a un señor que sea ecologista le moleste hablar de la muerte del lobo. Me parece una estupidez. Pero es que si no hablamos de la muerte del lobo en ciertas zonas, a lo mejor de lo que hablaremos dentro de muy poco tiempo será de la muerte de los agricultores en esa zona, porque dejarán de existir. Efectivamente. Entonces, es lo que hay que poner sobre la mesa. Carlos, aquí lo que nos pasa es que la administración no hace sus deberes, pero ninguna de las administraciones autónomas a nivel nacional, porque los estudios que tiene que hacer la propia administración con sus técnicos se lo está cediendo a personas interesadas, y por eso nos está pasando lo que nos está pasando. ¿Cómo le vas a dar un estudio del lobo a un grupo conservacionista? Hazlo tú, que es la que tienes la obligación. Y eso no hemos sabido atajarlo, ni hemos sabibido criticarlo, ni hemos sabido denunciarlo. O por lo menos alguien neutral, Claro, la administración tiene que hacer sus deberes. Y como no los hace, nos está pasando estas cosas. Y yo creo que esto, de cara a este nuevo gobierno, son cuestiones que tenemos que plantear, que sean ellos... Y aprender de los errores. Claro, es que llevamos 40 años sin aprender de los errores, 40, no estamos hablando de uno, ¿vale? Es lo mismo que nos pasa con los conejos, nos pasa con todos, si problemas tenemos con todas las especies, en unos sitios hay sobreabundancia, en otros no hay, entonces esto es una cosa que la tenemos ahí encima de la mesa, pero no hemos aprendido. ¿Por qué? Porque los cazadores, cada uno pensamos para nosotros, no pensamos en los demás. Y eso es lo complicado. Entonces, si yo veo el problema y lo planteo en la administración, está deseando de venir otro por detrás o otra organización para criticarme. Entonces, no. Nosotros cuando pedimos la licencia única de caza, que era clarísimo, un sistema muy fácil, muy cómodo, hubo quien pedía otra cosa, pedía un carnet de cazador. Pues claro, esto se le pega también a los conservacionistas, que el carnet de cazador era otra cosa. Entonces, la licencia única la pedimos y hubo quien nos criticó. Por final, la licencia única se está llevando adelante. Nos costó trabajo ir comunidad por comunidad, porque fuimos a muchísimas comunidades autónomas a hablar con los correspondientes departamentos, pero oye,
al final, aunque no lo tengamos a nivel nacional, pero en algunas comunidades está funcionando. Y por eso digo que el problema es eso, que cuando uno hace algo bueno hay otro que lo critica, y estas son las cuestiones que tenemos que plantear. Y que la administración lo tenga muy clarito, que es ella la que tiene que hacer los deberes, porque con lo de las invasoras hemos tenido un problema por culpa de no hacer la administración sus deberes, que sigue sin hacerlo, que sigue sin hacerlo. Bueno, está en trámite, tienen que votar la ley y bueno, en principio de aquí a 2 meses yo creo que supongo que después de este verano pues saldrá adelante. Vamos, no creo yo que los que votarán a favor cambien de opinión, no sé, vamos, no sé qué pensáis vosotros. Sería raro. En la política nunca te puedes fiar a nadie, nunca te puedes fiar de nada, y la prueba la hemos tenido hace 48 horas o 72 horas. Pero bueno, el compromiso personal de muchos políticos directamente con las entidades de cazadores y con los representantes de los cazadores ha sido un pacto de caballeros de tú a tú. Desde luego, si esos pactos se rompen ahora, sería muy triste. Sería muy triste. Las administraciones en ese sentido han tomado, o incluso ciertos políticos, como dice Laureano, es un pacto entre caballeros, han tomado o han dicho que se iban a tomar ciertas medidas. El que se rompiesen ahora pues sería un problema grande. O sea, yo creo que Laureano dice que es triste, yo creo que sería un problema grande porque rompería ahora mismo todo por lo que estamos trabajando. Yo pienso que realmente no creo que cambie mucho, pues bueno, pues tienen que votarlo y hay muchos intereses también de por medio y hay mucha gente que sabe lo que es la caza y la pesca, el mundo rural, en todos los partidos que han votado a favor, PP, Ciudadanos, PSOE, PNV, bueno, pues son gente que tienen por lo menos, alguno tiene relación con el campo y con la caza y con el medio rural y saben lo importante y las pérdidas que ha habido tanto de rentas como de empleo en el medio rural y que bueno, pues que esta ley si no se llevara a cabo pues sería pues catastrófico. ¿Sabes cuál es el gran problema, Javier? Que eso que dices en el fondo no, y además durante esta mañana lo hemos dicho ya varias veces. Yo le puedo contar un caso personal, que me ocurrió por no dar demasiadas pistas. Te diré que hace 3 años, Manuel conoce este caso, a mí me llamaron de una comunidad autónoma y me llamó el responsable de medio ambiente de un partido político y me dijo, Laureano, por favor, mira, te llamo porque tenemos un amigo común, sé que eres cazador, sé que te mueves un poco en los ambientes cinegéticos y quiero que me expliques qué es esto de la caza, porque yo estoy aquí en la asamblea de la comunidad y no sé de qué hablo. Pues eso se sigue. Hoy esto fue hace 3 años en un grupo político. Hoy esto se sigue repitiendo en otros grupos políticos y en otras muchas asambleas de nuestro país. Eso, lo que dice Laureano es vamos, yo lo hemos podido comprobar cuando hemos tenido alguna reunión con algún político que no, muchas veces no tienen conocimiento de lo que están defendiendo o de lo que deben defender y yo creo que es el problema radica, si nos damos cuenta todo lo que llevamos hablando, el problema radica en lo mismo, en la formación, la educación y la divulgación que hacemos de nuestra actividad. El desconocimiento. Hablamos desde un ciudadano de calle hasta en este caso como dice Laureano, un representante de una parte de los españoles, porque habla de una comunidad autónoma. Y son gente que son totales desconocedores de lo que es una actividad como la caza y sobre todo de cómo esta actividad interactúa con nuestro medio. Manuel, ¿algo que añadir? No, poco. Hay muchas cosas que hablar porque realmente tenemos muchas cuestiones, pero vamos, yo creo que bueno, hemos hablado muchísimas cosas. Sí, no, además tenemos que ir despidiendo ya. Sí tengo una cosa clara, os lo vuelvo a repetir. Yo creo que a las administraciones hay que seguir exigiéndole, esté quien esté, hay que seguir exigiéndole. Que hay que legislar, no digo ni a favor ni en contra, que hay que legislar sobre la caza y sobre el mundo rural. Tenemos que trabajar mucho para luchar contra estos grupos radicales y que si hay que sentarse con ellos habrá que sentarse y hablar con ellos y bueno, yo creo que esto es importante. El diálogo yo creo que es necesario y sobre todo hay un tema muy importante que nosotros ya lo venimos haciendo durante hace ya casi 20 años y es el tema de formación. Hay que formar a nuestros cazadores, aunque sean mayores,
Y yo de esto tengo experiencia y algunas veces totalmente de acuerdo. Es el desconocimiento. Hay mucho desconocimiento en el mundo nuestro de la caza y sobre todo en el tema legislativo, que la gente no conoce. Hemos aprendido la mayoría de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros amigos, y yo creo que hay que formar a nuestros cazadores y tienen que reciclarse también, hay que reciclarse. Lo habéis dicho los tres, el tema de... Ya para ir despidiendo, ya con esto ya me despido porque llevamos 45 minutos y si no, el que viene detrás está tocando ya la puerta. Que habéis estado comentando que, y en definitiva es eso, que hay que saber comunicar nuestra labor. Lo que habéis dicho, para mí la clave es esa, saber comunicar nuestra labor, darnos a conocer y sobre todo la formación del cazador para poder transmitir todas estas cosas, porque si no hay formación, lógicamente es imposible comunicar. A partir de esa comunicación vendrá todo más rodado y será más fácil. Es que, y perdóname que insista por enésima vez, las leyes de la caza, ya lo decía Aldo Leopold hace casi 100 años, las leyes de la caza no las hacen los cazadores, las hacen las mayorías. Y mientras las mayorías no comprendan qué es lo que hacemos, la batalla está perdida. Totalmente de acuerdo. Sí. Así que, Laureano conoce que nosotros en la UNAC nos sentamos en algunos foros a donde hay conservacionistas y algún animalista también. Y la relación que tenemos con ellos no es mala. ¿Es así, Laureano, o no? No, fantástica. Claro. Yo estoy muchas veces con vosotros sentados ahí. Claro, por eso digo que hay que sentarse y hablar y explicarle lo que somos los cazadores también. Entonces hay que enseñar también a la gente de fuera. Perfecto, pues muchísimas gracias a los tres. Y lo que estaba diciendo antes, que qué mejor ejemplo de comunicación, de formación y de gestión que la charla que hemos mantenido los cuatro, y que ojalá nos escucharan desde donde nos tienen que escuchar, para que se dieran cuenta cuál es el sentimiento del verdadero cazador, el sentimiento que tenemos. Así que nada, muchísimas gracias a los tres y estáis invitados a volver cuando queráis. Un abrazo. Muchas gracias, Javier. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Nuevamente, que tengáis buen día. Y hasta aquí hemos llegado, morraleros. Al final nos hemos ido de tiempo, como habéis podido ver, y no nos ha dado tiempo a la charla con Joaquín de Loco por las Armas que teníamos preparada. Así que, bueno, pues le emplazamos para la próxima semana, no hay ningún problema. Y además es que es un tema que tiene mucha amiga, porque el tema de las cargas, de los cartuchos, los plomeos, bueno, pues interesa mucho a la gente. Y luego siempre achacamos el fallo del tiro a que el cartucho va lento, que el cartucho no nos gusta, y muchas veces, hombre, puede tener algo que ver, pero la mayoría de las veces es culpa nuestra, porque hay cartuchos plomos más rápido que otros. Pero bueno, todo eso lo hablaremos la semana que viene con Joaquín. Pero por el contrario, hemos tenido un gran debate con Juan Carlos, Laureano y Manuel Alonso sobre los animalistas. Y es que vienen tiempos difíciles y no podemos perder la atención en ningún momento. Hay que estar atentos, porque estos nos las van a intentar colar sea como sea. Van a hacer lo que sea por prohibirnos la caza, y en nuestra mano y en el de la administración está hacer bien las cosas, para que luego no vengan después los llantos y el rechinar de dientes, quejarnos, porque ya será tarde. Hasta la semana que viene, amigos. Recordaros el sorteo que tenemos hasta el 13 de julio de las 5 gorritas de camuflaje con el logo del programa. Y lo dicho, que nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, cuidado con las armas y los desplazamientos. Y como siempre os digo, que vamos a dar ejemplo y llevar a cabo una caza responsable y respetuosa. Hasta el próximo viernes. Y ya sabéis que la caza bien entendida no es muerte, sino vida. ¡Viva la caza!